Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy llegamos al capítulo 12 de esta segunda temporada y vamos a revisar uno de los temas más preguntables del examen. Es un tema que prácticamente se pregunta todos los años y afortunadamente no son temas tan complicados, y estoy hablando de patología respiratoria neonatal. Vamos a enfocarnos principalmente en tres patologías: en síndrome de aspiración meconial, en enfermedad de membrana hialina y en taquipnea transitoria del recién nacido. Sin embargo, también vamos a revisar otros temas como displasia broncopulmonar y apnea del prematuro. Así que, compañeros, sin más introducción, iniciamos. Les recuerdo que si pueden suscribirse al canal, será de gran ayuda para nosotros. Y ahora sí, sin más, iniciamos. Muy bien, doctores, ahora vamos a patología respiratoria neonatal, que en este cuadro traté de resumirles los principales puntos de cada una de estas patologías. Cabe mencionar, compañeros, que cada uno de los puntos que vamos a mencionar nos los debemos llevar de memoria, ya que estos son temas muy preguntables. Y empezamos con los más comunes, que es enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de aspiración meconial. Recuerden, compañeros, que clínicamente estas tres patologías van a compartir los mismos datos. Va a ser difícil diferenciarlas por la clínica. Las tres van a tener disociación tóraco-abdominal, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio, es decir, datos de dificultad respiratoria. Recuerden que para pensar y sospechar en estas patologías, estas se tienen que presentar en las primeras 24 horas de vida. Si nos las plantean en otro momento, probablemente tengamos que pensar en otro diagnóstico diferencial. Estas se tienen que presentar en las primeras 24 horas y, lo más importante, no deben existir datos de infección. Eso es algo muy importante para poder sospechar en esta entidad. ¿Por qué lo comentamos? Porque recuerden que en sepsis, algunos de los datos clínicos justos son de dificultad respiratoria. Entonces, si nos llegan a plantear datos de dificultad respiratoria más infección, va a ser sepsis. Si nos ponen datos de dificultad respiratoria más infección, más crepitantes, más una radiografía con infiltrados alveolares, va a ser neumonía. Y si nos ponen datos de dificultad respiratoria sin infección, puede ser cualquiera de estas tres patologías que vamos a mencionar. Entonces, compañeros, acuérdense que nosotros nos basamos en antecedentes, factores de riesgo, cuadro clínico y estudios de laboratorio de gabinete para poder establecer el diferencial. El que tiene menor importancia van a ser los factores de riesgo, luego la clínica y al final, bueno, lo más importante en el caso del examen terminan siendo los estudios de gabinete o de laboratorio. Aquí por el cuadro clínico no nos podemos guiar porque, insisto, va a ser muy difícil diferenciarla. A lo mejor enfermedad de membrana hialina son quienes cursan con mayores dificultades respiratorias. Sin embargo, no nos podemos guiar por el cuadro clínico. Entonces nos vamos a guiar por los antecedentes, pero sobre todo por los estudios de imagen. Dentro de los antecedentes, en enfermedad de membrana hialina, vamos a pensar principalmente en prematuros, en taquipnea transitoria en recién nacidos a término y en síndrome de aspiración meconial en recién nacidos postérmino. Sin embargo, no debería ser nuestro único criterio, porque a veces cometemos ese error. Vemos la palabra prematuro y nos vamos directamente a una enfermedad de membrana. Vemos recién nacido a término y nos vamos a taquipnea transitoria. No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, en una enfermedad de membrana hialina se puede presentar en un recién nacido a término si es hijo de madre diabética. Entonces, debemos leer bien el caso clínico y no guiarnos únicamente por un solo dato. Bien, ahora, en enfermedad de membrana hialina, el principal factor de riesgo va a ser el prematuro, porque ya saben, estos no tienen la capacidad aún de sintetizar un factor surfactante maduro que nos ayude a esa expansión alveolar y podamos respirar de una manera adecuada. Aquí en la radiografía nos las pueden plantear como una radiografía en vidrio esmerilado. Sin embargo, lo más correcto es un patrón retículo granular. Es así como nos los tendrían que plantear. Y recuerden, siempre va a tener mayor peso el estudio de imagen. Entonces, si nos ponen un recién nacido a término, pero con un patrón retículo granular, va a ser una enfermedad de membrana hialina. En este caso, el tratamiento va a ser con factor surfactante, 200 miligramos por kilogramo dosis en las primeras 2 horas. Va a ser un surfactante porcino el que vamos a utilizar. Y ustedes saben que marcas comerciales no se preguntan en el examen. Sin embargo, si vienen en la guía de práctica clínica, como es el caso, sí se podrían llegar a preguntar. Y ya se preguntó una vez. La marca comercial es Porantac Alfa. Ahora, en relación a la taquipnea transitoria, recuerden que no únicamente va a ser un recién nacido a término, sino que este recién nacido va a ser obtenido por parto rápido o cesárea. ¿Por qué razón? Porque en la taquipnea transitoria, esta patología o la clínica de esta patología se presenta porque los pacientes no pueden absorber ese líquido alveolar. Recuerden que en la vida intrauterina los pulmones están llenos de líquido alveolar, ya que no cumplen con la función de intercambio de oxígeno, intercambio gaseoso. En la vida extrauterina ya. Entonces tenemos que eliminar ese líquido alveolar. Se elimina principalmente de dos maneras. Una, de manera mecánica, cuando sale por el canal de parto. La compresión mecánica del tórax hace que expulsemos cierta cantidad de líquido alveolar. Sin embargo, el principal mecanismo implicado
va a ser el estrés que genera el trabajo de parto. Se van a liberar catecolaminas, estas catecolaminas van a abrir canales de sodio y ya saben que siempre que el sodio se encuentra presente, lo va a seguir el agua. Entonces, de esta manera podemos eliminar ese líquido alveolar. Pero para esto necesitamos que el paciente, bueno, el producto, tenga cierto estrés durante el trabajo de parto. Por lo que si es obtenido por cesárea o por un parto rápido, no se van a liberar estas catecolaminas y el líquido alveolar va a quedar ahí. Aquí, compañeros, en la radiografía, el dato clínico que más memorizamos siempre va a ser la sisuritis, pero como tal es un patrón húmedo, un patrón radiográfico en donde nos diga, mira, tenemos líquido todavía en los alveolos. Entonces podemos tener un corazón peludo, cardiomegalia, sisuritis, datos de atrapamiento de este líquido, ¿de acuerdo? Puede haber una distensión torácica. En relación al tratamiento, esta patología se va a autolimitar de 24 a 72 horas. Esto no quiere decir que no dejemos en vigilancia a este paciente. Hay que mantener saturación de oxígeno del 88 al 95% y en caso de no lograr metas de saturación, vamos a utilizar CPAP o bien puntas nasales dependiendo de la gravedad del asunto. Compañeros, cabe mencionar que, por ejemplo, en el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina hay que tener en consideración otros puntos y esto lo vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Después vamos con el recién nacido postérmino, con el síndrome de aspiración meconial. Para que se dé un síndrome de aspiración meconial, no únicamente debemos tener el líquido amniótico teñido de meconio, que por esto esta patología se presenta en el recién nacido postérmino, porque acuérdense que en pacientes de 41 42 semanas de gestación ya podemos encontrar líquido meconial en el líquido amniótico. Entonces, no únicamente vamos a necesitar ese antecedente, sino que el paciente tenga datos de sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento fetal va a hacer que este paciente jadee y en este jadeo pueda aspirar este líquido amniótico y generar este síndrome de aspiración meconial. Vamos a encontrar un patrón parchado en la radiografía y también nos los podrían poner como infiltrados en sal y pimienta, un patrón algodonoso o en panal de abejas. En relación al tratamiento únicamente de soporte, medidas generales y oxígeno. El antibiótico solamente en caso de sospecha de infección, la aspiración solamente en caso de obstrucción de vías aéreas superiores, porque de nada va a servir que tengamos un paciente con síndrome de aspiración meconial en donde el meconio está en los bronquiolos. Ya no hay manera de aspirar eso. Entonces, únicamente si tenemos obstrucción de vía aérea superior y en caso de utilizar CPAP, lo podemos utilizar de 4 a 7 centímetros de agua. Ahora, siguiendo dentro de patología respiratoria neonatal, vamos con la displasia broncopulmonar. Esta usualmente suele ser complicación de cualquiera de las tres patologías que acabamos de mencionar. Se va a definir como la necesidad de oxígeno suplementario por más de 28 días. Aquí tenemos una radiografía en patrón en esponja. Yo recuerdo que es en esponja porque bronco de Bob, esponja. Así es como yo lo recuerdo. El tratamiento para estos pacientes, teofilina 1 miligramo, dexametasona, diuréticos y oxígeno suplementario. Sobrinos, recuerden bien el tratamiento porque usualmente se nos olvida. En displasia broncopulmonar vamos a decir que tenemos un pulmón inmaduro y necesitamos hacer que se despierte. Entonces agregamos una metilxantina, que es la teofilina, para activarnos más. Dejamos dexametasona para maduración pulmonar, diuréticos para eliminar líquidos evidentemente que puedan estar generando esta dificultad respiratoria y obviamente mantener este oxígeno suplementario. Ese va a ser el tratamiento de displasia broncopulmonar. Ahora, otra complicación que podríamos presentar es la hipertensión pulmonar. Recuerden que esta es la complicación más grave de un síndrome de aspiración pulmonar, de síndrome de aspiración meconial, perdón. Aquí los pacientes van a presentar una cianosis a pesar de que estén saturando al 100%. El gol estándar es con un ecocardiograma en donde vamos a encontrar una presión pulmonar por arriba de 40 milímetros de mercurio. Tratamiento, óxido nítrico para una vasodilatación y medidas de sostén. Cabe mencionar que esta patología tiene un pronóstico algo pobre. Después tenemos la apnea del prematuro, que esta, como su nombre nos los indica, se va a presentar sobre todo en menores de 34 semanas de gestación. Esto lo comenté en la clase pasada. Recuerden que la apnea del prematuro es el cese de la respiración por más de 20 segundos o menos de 20 segundos en caso de que el paciente presente cianosis o bradicardia. Importantísimo recordar los estudios, compañeros, de primera elección, vigilancia continua con impedancia torácica y confirmatorio, una polisomnografía durante el sueño. Les digo que es muy importante recordar esto porque en una clase en vivo me acuerdo que les pregunté y a muchos se nos olvidó, entonces hay que tratar de recordarlo porque les digo, estas patologías son sumamente preguntables. Tratamiento, cafeína. Acuérdense que la apnea del prematuro central es por una inmadurez del centro respiratorio que se presenta en menores de 34 semanas, el paciente, digamos que su centro respiratorio aún no despierta, entonces hay que dejarle su cafecito para que despierte. Y como los pacientes van a tener una interrupción de la ventilación por 20 segundos, podemos utilizar ventilación a presión positiva. Y estos, doctores, son los puntos más importantes de patología respiratoria neonatal. Ahora vamos con algunas preguntas específicas que nos podrían llegar a hacer. ¿Cuál es el esquema de maduración pulmonar? Recuerden que el esquema de maduración pulmonar lo vamos a aplicar en menores de 34 semanas, sobre todo para prevenir enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, nos ayuda a protegernos de enterocolitis necrotizante, de encefalopatía hipóxico-isquémica, así que es un tratamiento bastante efectivo.
en los prematuros menores de 34 semanas. De elección, el tratamiento va a ser con betametasona. Vamos a utilizar 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas, o bien dexametasona, 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas. Si se dan cuenta, siempre sumamos 24 miligramos. Insisto, la de elección va a ser betametasona. Técnica de alimentación en pacientes con patología respiratoria neonatal. La respuesta es, si el paciente tiene una respiración menor a 60, succión. Si tiene de 60 a 80, sonda orogástrica. Si tiene una mayor a 80, o bien un Silverman-Anderson mayor a 3, es decir, una dificultad respiratoria moderada, porque acuérdense que a partir de 4 es dificultad respiratoria moderada, lo dejamos en ayuno. Aquí quiero abrir un paréntesis de un error bastante común. A veces cuando nosotros leemos taquipnea transitoria del recién nacido, pensamos que todos los pacientes que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 60 van a tener taquipnea transitoria, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque en enfermedad de membrana hialina, en síndrome de aspiración meconial, en neumonías, podemos tener taquipneas, frecuencias respiratorias mayores a 60. Entonces, por eso les digo, traten de no cometer ese error y guiarse únicamente por la frecuencia respiratoria. Tenemos que revisar bien cómo están esos antecedentes. Es decir, si el paciente a lo mejor si es recién nacido a término, tiene como antecedente ser obtenido por cesárea, pues sí podríamos pensar en una taquipnea transitoria. Pero por ejemplo, un prematuro de 32 semanas de gestación con una frecuencia respiratoria de 70, no vamos a pensar en una taquipnea transitoria, vamos a pensar en una enfermedad de membrana hialina. Por eso una vez más les recalco, no se guíen por la clínica, compañeros, guíense por los antecedentes y por los estudios de imagen en estas patologías específicamente. Ahora, otra confusión que puede surgir de esto es que esto se menciona en la parte de taquipnea transitoria del recién nacido, lo de la técnica de alimentación en estos casos. Sin embargo, a pesar de que se menciona ahí, no va a aplicar únicamente para esa entidad, va a aplicar para todas. Es decir, si un paciente con síndrome de aspiración meconial tiene una frecuencia respiratoria mayor a 80, va a ayuno. Si un paciente con sepsis tiene una respiratoria de 70, le toca sonda orogástrica. Si un paciente con enfermedad de membrana hialina tiene taquipnea mayor a 80, le toca ayuno. Si un paciente con taquipnea transitoria de recién nacido tiene 70, sonda orogástrica. Entonces, el punto aquí es que esto aplica para toda la patología respiratoria, ¿de acuerdo? Bien, función de los neumocitos tipo 2, secretar o sintetizar, mejor dicho, este factor surfactante, que específicamente el nombre es dipalmitoil fosfatidilcolina. El factor surfactante, recuerden doctores, disminuye la tensión superficial y su ausencia aumenta la tensión. Se los planteo de esta manera porque a veces nos llegamos a confundir por cómo nos están haciendo la pregunta. Porque si nos dicen, ¿qué es lo que pasa en enfermedad de membrana hialina? Pues tenemos una ausencia de factor surfactante y esta ausencia aumenta la tensión superficial, lo que va a dificultar la respiración de estos pacientes. Un paciente sano que no tiene enfermedad de membrana hialina tendrá una suficiente cantidad de factor surfactante que va a disminuir la tensión superficial y esto le va a permitir respirar de una manera adecuada. Principales complicaciones en síndrome de aspiración meconial, ya vimos la más grave que es hipertensión pulmonar y la más frecuente es un neumotórax a tensión, la más preguntable también. ¿En qué situaciones consideramos la intubación en enfermedad de membrana hialina? En aquellos pacientes que tengan apnea, frecuencia cardíaca inestable, una baja saturación de oxígeno a pesar de ya estar utilizando CPAP. Técnica de administración del factor surfactante dependiendo de las semanas de gestación. La de elección va a ser la técnica lisa, pero si el paciente tiene menos de 32 semanas y específicamente pesa menos de 1500 gramos, utilizaremos la técnica INSUR. Y compañeros, para concluir con esta parte de patología respiratoria, revisemos este puntito en AR, que es el distrés respiratorio leve. El distrés respiratorio leve es una forma leve, como su nombre lo indica, de la taquipnea transitoria del recién nacido. Los pacientes tienen los mismos datos clínicos de una taquipnea transitoria, pero la radiografía no tiene modificaciones, por lo que este cuadro se va a resolver prácticamente de manera inmediata.